Hoy en el canal de Rafael Yanguas, Una cita con la psicología, tenemos el honor y el placer de entrevistar a Jorge, licenciado en periodismo, con estudios en filosofía, filología inglesa, persona que ha viajado por varios países, máster en protocolo y relaciones institucionales, y tiene un portal donde se le puede seguir su escritura, sus escritos, tiene varios proyectos y nos gustaría que nos ayudase o nos adentrásemos con él en el mundo de la literatura. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar aquí, la verdad. Cuéntanos un poco de ti, que te conozcamos, quién eres, cómo te describirías, te definirías. Pues bueno, esa es la pregunta más difícil de todas, porque no creo que nadie sepa quién es. Yo lo único que me defino es como un superviviente, que intento sobrevivir en la vida, que en un mundo que a veces es hostil, otras veces es maravilloso, y el mejor método que he encontrado para poder hacerlo es contar historias. Y gracias a esas historias pues puedo alcanzar un futuro en el que con mayor precisión pueda responder quién soy. ¿Qué te llevó a estudiar periodismo? Pues la verdad es que, como ya has dicho, como ya he mencionado, he tenido varios estudios en filosofía. Yo no he sabido nunca, no he tenido muy claro qué camino escoger, y la verdad es que empecé precisamente en periodismo, en el mismo lugar que acabé. Pero no me terminó de convencer y decidí pues, eso, experimentar otras carreras, otras cosas que me gustasen, hasta que al final un día vi que ni filosofía ni filología inglesa me gustaba y decidí que tenía que hacer una pausa. Entonces me dediqué a la lectura, empecé a leer un montón de libros hasta que llegó hasta a mí el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y cuando vi el final que tuvo ese libro, yo pensaba que iba a acabar mal, pues decidí que quería ser escritor. Yo quería hacer sentir a la gente lo que había leído en El amor en los tiempos del cólera. Y hasta ahí llegué, porque de todo podría estudiar literatura y demás, pero pensé que el periodismo era lo que mejor me permitía aprender a escribir bien. ¿Qué encontraste de especial en ese libro para que te hiciese como reencontrarte con el periodismo, como otra vez redirigir tu vocación? ¿Qué hay de especial en esa obra de García Márquez? Vino todo por el final que tiene El amor en los tiempos del cólera. Yo, cuando ya lees mucho, eres un lector apasionado y ves muchas historias, pues ya más o menos puedes predecir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Y yo pensaba, antes de llegar al final, que iba a acabar mal, que iba a ser un final trágico, pero al ver que es un final feliz, pues eso me hizo pensar que a lo mejor los finales felices sí son posibles. Y entonces pues yo quería hacer sentir esa esperanza que yo sentía al leer el libro, quería hacérsela sentir a los demás. Y al final pues llegué a eso, que era el ser escritor e intentar pues mejorar poco a poco, y el periodismo pues te describías como un escritor entonces de esperanza, de optimismo, que intenta transmitir un mensaje positivo en sociedad, ¿o no? ¿O eso ha ido evolucionando? No, ha ido evolucionando mucho, porque al final suele pasar que los aprendices son muy ingratos, y al final pues García Márquez, es lógico intentar imitar a tus maestros, pero al final veías que tu escritura se parecía mucho a García Márquez, intentaba imitar muchas cosas de García Márquez, porque es lógico, te gustan esas cosas, intenta imitarlas. Pero al final pues tienes que ir a un momento en el que tienes que romper y permitir que entren otros maestros para enriquecer tu escritura y además tu mundo también, porque si no, al final sería muy aburrido. Simplemente sería intentar imitar a García Márquez y poner un poco de tu estilo, y al final pues vas aprendiendo de otros escritores, de otras personas, del mundo en sí. Es decir, tú primero empiezas a estudiar periodismo, luego decides que no te termina de convencer y pasas a filosofía y filología inglesa. En filosofía creo que estuviste 3 años aproximadamente, 2 años. ¿Qué te llevaste de ahí? ¿En qué te sirvió? ¿En qué, no sé, algún autor de filosofía que te llamase la atención? ¿Alguna escuela en particular? Pues la verdad es que la filosofía en sí, la que me gusta es la filosofía clásica.
La filosofía moderna me parece que empezó ya a degenerar en otras cosas que no se alejaban un poco de la idea noble que tenía la filosofía de Platón, Aristóteles, etc. Y la verdad es que es la que me gusta a mí. Yo el libro de la República de Platón, cuando terminé de leerlo con 18 años, me puse a aplaudir porque es que me encantó esa historia, me encantó lo que representa, me encantan las enseñanzas que transmite y en filosofía, pues bueno, cada uno es un filósofo a su manera, porque de todo el mundo puede aprender enseñanzas, pero ya sabemos que la sociedad pues necesita establecer etiquetas de todo y al final pues la filosofía es como algo que demasiado, y al final la filosofía es la vida, está cercana, ¿eh? De una flor puedes aprender filosofía, puedes aprender del panadero, del escritor, del psicólogo, de todo el mundo, porque todo el mundo tiene una filosofía de vida de la que pueda aprender y al final la filosofía como que se quedó un poco en una erudición demasiado... No, vamos, no me gustó, había mucha gente allí en la carrera que no me terminó de convencer y decidí que no era mi... No, que la idea que yo, bueno, claro, esa es mi opinión, la idea que yo tenía de la filosofía se alejaba de lo que era y lo que yo vi allí, entonces... A lo mejor era quizás una idea más romántica, sí, más idealista, más virginal. que quizás sea lo que tendemos a hacer todos, a romantizar las profesiones, a romantizar las cosas y al final pues, es posible que yo romantizase demasiado la filosofía y por eso al ver la realidad, pues, o que quizás era demasiado dura para poder estar allí, pues decidí que no. El objeto de tu entrevista es el Jorge escritor, ya lo sé, pero quiero detenerme un momento en la licenciatura de periodismo, es decir, ¿cómo ves el periodismo en la actualidad, Jorge? La verdad es que el periodismo ha cometido un error muy gordo, en mi opinión siempre, que es que se ha contagiado de las redes sociales. El periodismo ha degenerado en una cosa que ya nadie sabe lo que es, que se ha alejado del noble, que al final no deja de ser otra forma de contar historias, se ha alejado de esa noble idea y ha permitido pues, eso, su degeneración y ahora pues todo el mundo puede ser periodista con una... y de hecho han surgido muchas tendencias como el periodismo hiperlocal, el periodismo ciudadano, pero al final la idea del periodismo que es controlar al poder y informar a los ciudadanos pues se ha perdido y yo creo que el periodismo que conocimos en otra época no va a poder recuperarse, y si se recupera va a ser con mucho esfuerzo y con periodistas que estén dispuestos a hacerlo, y cada vez de esos periodistas quedan muy pocos. ¿Se puede salvar algo del periodismo en la actualidad? Sí, se puede salvar, que al final los ciudadanos hemos visto con las redes sociales que los ciudadanos realmente sí quieren estar informados. Pero quizá existan nuevas formas de informarse, nuevas formas de contar esas historias que se alejan de lo que estamos viendo en la actualidad, cuando vemos que simplemente se nutren de las redes sociales, ya la rapidez de esas redes sociales hace que se corten, se quite tiempo de poder contar un reportaje más elaborado. De hecho, tú ves la película Spotlight, que es que siempre pongo el mismo ejemplo. La película Spotlight necesita tiempo para contar los abusos que hubo en la iglesia de Boston. Entonces, tú para contar esa historia no puedes tener la premura de necesito publicar la noticia, necesito hacer todo eso y es imposible. Vivimos de alguna manera en el tiempo de la inmediatez, de la rapidez, sí. ¿No? Entonces, lo queremos y lo queremos ya, es decir, cómo consumimos noticias o periodismo o opiniones de una forma casi bulímica, la población. Esa inmediatez es incompatible con el periodismo. De hecho, precisamente con García Márquez, todo el mundo narraba la noticia, todo el mundo la contaba, y García Márquez posiblemente pues, fuese casi de los últimos en publicar la noticia, pero todo el mundo esperaba para leer la suya, porque lo contaba de un modo diferente, ameno, y al final eso es lo que cuenta. Tú puedes ser el primero en la noticia, pero ¿de qué sirve si nadie te lee? ¿No crees de alguna manera también que hay como un intento de el periodismo o la clase periodística, la profesión, incluso cualquier profesión, acercarse más a las características psicológicas de la población, sí,
Sí. Más que viceversa, es decir, más que la población o las dos se retroalimentan, sociedad, población y profesión periodística. Yo creo que ambos. El problema viene en que tú no puedes renunciar a tu esencia para hacer adaptarte a lo que quiere la sociedad. El periodismo es el que es, no va a cambiar, no eso. Y yo creo que el problema ha venido en que las redes sociales ha sido muy difícil adaptarse a ellas por parte del periodismo, porque el periodismo es incompatible con la inmediatez, es incompatible con un proceso de investigación, de contar ese reportaje. Hombre, cada cosa, cada noticia, el reportaje tiene su estilo. Pero si tú te contagias de esa inmediatez, te contagias de lo que la sociedad... Vamos al titular, rápido. Exactamente, entonces esa lectura de titulares es el problema de todo, que la gente solo lee los titulares y precisamente el periodismo se ha contagiado de esa necesidad de leer titulares haciendo el llamado clickbait. Y con eso tú tienes el enganche y al final... Cuéntanos un poco más para los que somos lerdos. El clickbait es simplemente poner un titular capcioso para que la gente pinche y eso genere más visitas y por lo tanto sea la noticia leída, más tráfico y así poder obtener pues, más ingresos por esa noticia, más publicidad. Mira, ha sido la noticia más leída, pues... Totalmente. Ahí tiene. Entonces, esa imposibilidad de adaptarse a las nuevas tendencias, a redes sociales y demás, pues lo que ha llevado a que el periodismo poco a poco vaya pues, muriendo. Porque yo creo que es muy difícil. Es decir, la crítica fundamental sería, por lo que voy a hacer como dos críticas al periodismo. Una crítica que ha dejado de uno de sus grandes propósitos, que es controlar al poder, denunciar al poder, señalar lo que el poder hace mal. Y por otro lado, una crítica de lo que es la técnica periodística en sí misma, que debería de ser una forma de tratar la noticia más barroca, más elaborada, con más datos, como una especie de cronista que relate, que describe, que cuente a la población, y sin embargo eso se sintetiza en un titular que sea vendible y que lo que se busca son visitas, economía, suscriptores... Visitas, suscriptores y al final pues eso que poco a poco pues la gente va perdiendo el interés en ese tipo de periodismo. A lo mejor si tú ofreces un buen producto, una buena noticia, un buen reportaje, porque al final hay cosas que se leen, pero bueno, es que eso ya viene de muchas tendencias, la sociedad ha cambiado y al final estamos en un momento social en el que estamos en ensayo-error, no tenemos un referente con el que poder comparar cosas, porque hemos evolucionado tanto, hemos avanzado tanto, tantos avances tecnológicos que al final, pues eso así, el periodismo, pues bueno, si consigue en algún momento virar y dirigirse hacia otra cosa, hacia lo que fue, pues... ¿Se te viene a la mente ahora mismo algún referente periodista, no actual, sino histórico, incluso digno de imitación y que esté olvidado? A mí me gusta uno de los... Claro, dentro de eso en el periodismo me he dedicado más a buscar a los escritores, escritores que han compaginado su trabajo de novelista con periodista, pero sí me gusta mucho Guy Tales. Escribía cosas muy buenas y hay un texto suyo que es el más famoso y el más conocido de todos, que es Sinatra tiene un resfriado, y ese es muy bueno y la verdad es que cualquier periodista creo que tendría que aprender de eso. Y de hecho también, bueno, no son referentes, aunque sea una película, los referentes de Spotlight también son perfectamente válidos, porque son un grupo de periodistas que tenían una revista que se llamaba Spotlight y ahí pues y hacían cosas y ganaron el premio Pulitzer precisamente por el reportaje de la iglesia de Boston. Empiezas periodismo, luego haces una incursión a filosofía, filología, por una serie de hechos, sobre todo la lectura de García Márquez, te replanteas de nuevo, vuelves a periodismo, haces la licenciatura, pero a día de hoy tú si te tienes que definir como algo es como escritor. Sí. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que termina de despertar tu vocación como escritor? ¿Qué hechos son los que hacen, qué subjetividad tuya, qué a nivel personal, a nivel de circunstancias, son los que hacen que aterrices como escritor y que concretes tu vocación en escritor? Yo creo que la vocación siempre ha estado ahí, lo que pasa es que no estaba preparado para verla, porque me acuerdo de pequeño que mi madre me regaló una máquina de escribir
y yo ya empezaba a teclear cosas, bueno, seguramente fuesen cosas absurdas, sin sentido, letras simplemente, pero ya el sonido de la máquina de escribir me gustaba. Y luego a raíz de... Claro, es característico, sí, el sonido es como simplemente romántico también. Sí, eso es una cosa que se ha perdido y de hecho algunas muchas veces lo recuperan porque cada vez veo más en los escaparates de muchos sitios máquinas de escribir y demás, y eso digo, bueno, eso me gusta que esas cosas. Y de hecho ahí me regalaron un teclado que imita una máquina de escribir que utilizo muchas veces para escribir mis cuentos, mis cosas y demás. Pero volviendo a la pregunta de ese escritor, muchas veces ahora me he acordado también de cosas cuando yo era pequeño, de una profesora que tuve que se llama Madia, que me dijo, me castigó una vez por no hacer los deberes, era una profesora particular y me castigó para escribir una redacción. Y dije que quería hacerla, de hecho lo escribí en mi portal y quise escribirlo también, no sé ni lo que era, algo de una respiración, y me dijo, ¿nunca has pensado ser escritor? Luego cuando en el proceso de esa pérdida de la idea de querer estudiar filología inglesa o filosofía, pues muchas veces me venía la necesidad de escribir un libro. Ya ves tú, no tenía mucha idea de escribir por ese entonces, pero pues siempre me venía eso, siempre como que cada vez que tenía yo un pensamiento negativo o necesitaba salir de esa vorágine que, claro, no saber los estudios que quiera hacer, pues en esa edad es difícil, entonces siempre me venía a escribir. Y entonces, pues en el último momento, ya te dije, se me acota pues la búsqueda de editor, librero, no sé, cosas relacionadas con la literatura y la escritura, y al final dije, bueno, ¿y por qué voy a ser...? No voy a lo grande y voy a intentar ser escritor, y al final pues me viene ahí, pero ya te digo que creo que ese anhelo siempre ha estado ahí. Yo cada vez que estoy mal, cada vez que siento algo mal, me pongo a escribir y es como que me olvido del mundo. Quizás sea también un refugio de ese mundo hostil que he comentado antes. Te sirve como algo autoterapéutico, ¿no? También, ¿no? Sí, y eso, un refugio. Si es que al final la escritura no deja de ser un refugio para nostálgicos y soñadores, como decía Vargas Llosa. Eso, está bien. Jorge, ¿ves algo de diferente en la psicología, en la subjetividad, en la sensibilidad de los escritores, los artistas, los poetas, en general la gente del mundo del arte? Creo que al final tenemos una cosa que nos caracteriza a muchos escritores, que es la búsqueda de la soledad, o quizás no sea una búsqueda anhelada, sino que viene porque no sabemos a lo mejor desenvolvernos en este mundo y al final pues intentamos crear otro mundo, porque al final a mí lo que más me gusta de los libros de los escritores, la gente muchas veces no lo tendrá, pero me gusta más en los que ellos narran cómo trabajan, cómo escriben, cómo se desenvuelven. Entonces me gusta ver que eso, yo de hecho ahora tengo mi maestro que es ahora mismo, no me gustó porque no es como el caso de García Márquez, que me gustase una novela suya y dijese, es que quiero escribir con... No, me gusta su forma de pensar y su libro, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Habla de eso, de cómo lo que es para él la escritura, qué es cómo trabaja, cómo se desenvuelve, y eso al final, su forma de pensar, su forma de trabajar, su psicología, es lo que me gustó de él, porque se parece mucho a la que puedo tener yo. Pues al final es una persona que le gusta estar tranquilo, le gusta el mundo que él crea, le gusta crear mundos, y al final pues no deja de ser eso, intentar combatir esa soledad con las armas que pueda. Hay como dos claves en tu discurso. Por un lado dices la soledad y por otro como lidiar con el mundo, ¿no? Yo te pregunto, si un alma que no se ha sentido sola, ¿es la soledad, el sentimiento de soledad ante el mundo, como un requisito necesario para ser un buen artista? Sí, no lo veo... Como una condición necesaria. No veo que la soledad sea un condicionante para ser buen artista. No creo que sea así, simplemente creo que cada persona, de hecho hay muchas formas de escritura y de arte diferentes, pero sí he visto, en mi observación, o quizás simplemente en los libros que ya he leído, que muchos escritores necesitan esa soledad, muchos dicen que no, que es la imagen romántica del escritor en su atalaya y demás,
Sí, como un mito, pero al final los mitos tienen algo de verdad. Sí, pero es que es verdad, es que un escritor necesita soledad, necesita tener su espacio para poder desempeñar su arte, su escritura. Igual que un pintor, pues, de hecho es que también los pintores necesitan muchas veces la imagen típica esa de un artista trabajando en una cabaña alejado del bosque, pero es que es cierto, es que eso hay algo de verdad en eso y eso no se puede cambiar. Entonces, es cierto que ahora cada vez quizás ese mito de la soledad del escritor se vaya rompiendo más precisamente por las redes sociales que conectan más y así, pero yo personalmente yo no concibo componer una obra o escribir o pintar sin esa soledad. Yo necesito esa soledad para yo poder observar bien, hacer una introspección de mí mismo y ver. ¿En qué sueles inspirarte para escribir tus obras? En cualquier cosa, muchas veces en mis sueños, apunto todos los sueños que tengo, los que me parecen interesantes y que creo que se pueda sacar una historia de ahí. Un psicoanalista, eso. Sí, otras veces veo también, al final en la escritura creativa, en la escritura hay muchas herramientas que te valen simplemente una hipótesis. Una vez escribí un relato porque dije, ¿qué es lo que siente un condenado a fusilamiento? Ahí era mi época de García Márquez. Y intenté escribir en base a esa pregunta, así pues vamos a ver, intenté ponerme yo en el lugar del fusilado, de si me tuviese yo aquí a la muerte, a la escopeta apuntándome a mí. Un poco de todo, muchas veces también una buena película, o muchas veces también cuando lees un buen libro, te vienen cosas, te dicen, oh, pues mira, este lo hace así, yo quiero hacer algo también parecido, pero distinto. Lo que sí veo que lo que se necesita para escribir bien es tener mucha inteligencia emocional, en el sentido de cuando teorizamos en la mente de los distintos personajes que creamos o le damos vida, los plasmamos, pues meternos en su alma y personas que no tienen nada que ver con nosotros, con el escritor, porque a lo mejor puedes estar describiendo, pongamos el caso de un psicópata, una mala persona, y sin embargo meterte en la entraña, darle vida y desarrollarlo, se necesita como muchísima inteligencia emocional, mucha teoría de la mente, mucha psicología, ¿verdad? Sí, pero es que para eso también hacen falta dos cosas. Uno, un buen escritor que sepa contarlo y luego un buen lector que sepa entenderlo. Sin esas dos cosas no hay inteligencia emocional que valga, porque puedes tener toda la inteligencia emocional, pero si no te lo cuentan bien, si no ha hecho primero el escritor el proceso de meterse en lo que hace un psicópata, no te va a servir de nada. Y luego, si no hay un buen lector, aunque haya un buen escritor que lo cuente, si no hay un buen lector que lo entienda, pues no se produce esa ecuación. ¿Cómo andamos de lectores? A nivel social, a nivel general. Bueno, esa es una pregunta difícil porque yo creo que cada vez se lee, quizá a lo mejor se lea más, pero creo que se lee peor. Mi profesor de filosofía del instituto no nos ponía a escribir de filósofo o a intentar entenderlo, nos intentaba que supiésemos leer. Y decía que su principal preocupación era que nos fuésemos de allí sabiendo leer. Al final es lo mismo que te he dicho, se necesita ser un buen lector. Si cada vez, como hemos hablado del periodismo, las redes sociales yo creo que dificultan un poco más esa lectura, esa búsqueda de la lectura, porque al final tenemos un catálogo de entretenimiento muy gordo. Tenemos series, tenemos películas, cosas que se hacen también muy buenas, pero bueno, que esas cosas hacen que cada vez a lo mejor una persona quiera leer menos o quiera leer otras cosas distintas o cada uno tiene su búsqueda de lectura, a lo mejor uno no lee literatura, pero lee libros de autoayuda. Al final, cada cosa, pues, leer lo que cada uno quiera leer, pero yo sigo pensando que hay que leer bien, hay que leer cosas buenas, hay que leer cosas que a uno le hagan pensar, y bueno, creo que eso cada vez se está perdiendo más porque como han teorizado muchos filósofos y ahora precisamente también con la escritura a mano, que se está perdiendo la atención por escribir con los ordenadores y demás, creo que hace falta un proceso de aprendizaje en el que cada persona lea, y creo que también esa pérdida de lectura se debe en los jóvenes, sobre todo porque en el instituto le obligan a leer cosas que no son consecuentes con su edad. Es decir, una persona de 14 años no puede leerse el Quijote porque requiere una madurez
o simplemente que no le interesa a lo mejor leer otras cosas que sean sus preocupaciones. Entonces, Digamos, a un adolescente no le interesa a lo mejor el Quijote, le interesa cosas que le puedan ayudar a sobreponerse a esa edad tan difícil que es la adolescencia. Una forma de incentivar la lectura, es decir, ofrecer lo que la población está adecuada para leer en función de su edad, en función de su momento evolutivo, y a partir de ahí pues ir desarrollando. Yo lo tengo, en mi caso por ejemplo, yo nunca he sido un gran lector antes de los 18 años. Yo a los 18 años empecé a desarrollar un anhelo, llegué hasta Oscar Wilde y me empecé a leer El retrato de Dorian Gray. Pues esa obra casó conmigo, me gustó, me pareció interesante y gracias a eso pues fui desarrollando un hábito de lector. Ahí me leía la Divina Comedia de Dante, la República de Platón, la Ilíada, la Odisea, tal, y fui pues creando ese hábito de lectura. ¿Qué te atrajo del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde? Pues la verdad es que no sabría decirte ahora porque me pilla muy lejos, pero me fascinó el mundo que creó Oscar Wilde en esa búsqueda de querer ser joven, de dejarse llevar por los deseos, que al final creo que era lo que me estaba ocurriendo a mí en esa edad, ¿no? Pues con 18 años quieres descubrir cosas que antes no podías porque no eras adulto y al final pues yo creo que eso fue lo que me llamó la atención. Por eso comentándolo con otros amigos también en esa palabra cuando estábamos en periodismo, coincidimos en que El retrato de Dorian Gray creo que sería la novela que recomendarle a los jóvenes, porque todos coincidimos en eso y yo la verdad es que creo que es la que más se adapta para una persona que quiera empezar a leer más cortita. Y teorizando un poco más, decir, ¿cómo describirías tú la profesión del escritor o el arte de la escritura? O ¿cómo lo ves? Pues es una profesión muy difícil, porque te hace, primeramente te hace muy solitario. Entonces lo decía una escritora, no recuerdo quién, lo decía que ser escritor era saber decir no, porque mientras otros estaban disfrutando en celebraciones, tú tenías que quedarte a escribir. Al final es un oficio en el que te tienes que poner tu disciplina. Yo me dediqué a enseñar también escritura creativa. Y lo primero que decía era que todo lo que yo enseñase lo olvidasen. Porque al final la mejor escuela para ser escritor es que tú escribas y vayas conociéndote a ti mismo. Por eso también la escritura tiene algo de autoterapéutico, de terapia contra cualquier cosa, porque te permites conocer a ti mismo. Sabes las herramientas que te van mejor, es decir, yo sé escribir de esto, tengo que dedicarme a esto, es decir, intentar explotar eso para que yo me especialice en esa, por ejemplo, novela histórica, por decir algo. Te especializas en novela histórica y a partir de ahí ya, con esos conocimientos que adquieres, puedes realizar otra escritura, otra obra y luego también que sobre todo el escritor lo que te permite es comprender mucho mejor el mundo porque reconoces lo que has visto. Cuando tú ves a una persona peleando, dices, pues lo he visto en esta obra. O tú ves a una persona llorando porque ha perdido a alguien, lo ves también en una obra, has dicho, pues esto lo he leído. Entonces, son herramientas que te van valiendo y el oficio de escritor no es eso, nada más que una búsqueda de autoconocimiento, un proceso de aprendizaje sobre ti mismo, que al final, luego están también las técnicas narrativas que funcionan mejor o no, pero es como, siempre hay un decálogo en el que escribí, al final, no lo recuerdo bien quién fue el escritor que lo dijo, pero al final decía, olvide este decálogo y mejor, invente uno mismo, uno propio. Entonces, yo creo que son profesiones que al no tener, digamos, un jefe, por decirte, o que rendir cuentas en algún organismo, una disciplina externa que se te impone, sino que tú mismo tienes que ser el que se regule, el que sea disciplinado. Eso debe de ser, digamos, duro y arduo en el hecho de ser perseverantes y de alcanzar frutos, de lograr algún... Yo la verdad es que sí, eso lo tengo muy claro porque tú tienes que tener una disciplina que tienes que, si no sabes o no has tenido disciplina, tienes que buscártela. Entonces tú tienes que ser consciente de que tienes que levantarte a tal hora. Luego, esto es lo que yo creo que a mí me funciona y lo que he visto que le funciona a varios.
Luego ya cada uno tendrá sus propias herramientas. Es que yo creo que al final es lo mismo que he dicho. Cada uno se conoce a sí mismo y sabrá, pues a algunos le va mejor trabajar de día y otros de noche. Eso no hay... Pero sí necesita una disciplina para intentar, pues, decía mi profesor de guión que hay que escribir algo siempre, para que la página no esté en blanco, aunque sea poner el teclado lleno de letras, sino porque muchas veces también ese miedo a la página en blanco pues hace que no puedas escribir. Tú necesitas disciplina, necesitas conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te va mejor. Y luego al final también creo que el escritor necesita en estos tiempos una fortaleza mental muy grande, porque las redes sociales han hecho que el artista tenga unas preocupaciones que quizás no debería tener. Como por ejemplo tener que buscar seguidores. Si tú al empezar la escritura necesitas seguidores a lo mejor que te respalden, en fin, seguidores que no necesariamente tienen por qué ser lectores. Pero eso requiere una fortaleza, y tú tener que ponerte a escribir, lanzar cosas que al final son cosas personales tuyas, vivencias, lo que tú piensas del mundo, lanzarte y eso que tenga respaldo o no, en base ahora a las redes sociales, es mucho más difícil que antes. Porque yo me pongo a pensar cómo los escritores lo hacían, que mandaban un relato a un concurso o lo que fuese, y de repente se lo publicaban y ya tenían que decir esos escritores. Eso me parece que ahora o es un mito, una especie como de marketing para engrandecer la leyenda, o ahora es prácticamente imposible, porque es muy difícil entrar en un sitio en el que publicar, cada vez es más difícil conseguir lectores y sobre todo que al final... Digamos que hoy día el escritor tiene que hacer una doble tarea, lo que es su profesión, sí, su vocación, escribir, y luego pues, como una tarea empresarial, si se quiere. Exactamente, y eso precisamente te roba tiempo de la escritura. Un escritor lo que quiere o lo que quizá debería perseguir es intentar ser mejor escritor cada vez que pase. Es decir, y probablemente se muera y nunca llega a ser el escritor que quería. Puede llegar a alcanzar una novela en el sentido de he escrito la novela que yo... porque siempre hay una novela que anhelamos, y yo creo que esa novela puedes llegar a escribirla, pero luego no vas a llegar a alcanzar otra vez ese grado de maestría a lo mejor que tú quieres llegar a alcanzar. Pero bueno, esa es la magia de ser escritor y de la vida, aprender. ¿Qué definiría un buen escritor o qué requisitos necesitaría alguien para ser un buen escritor? Saber observar la vida. Eso es necesario para ser escritor. Es lo único que creo que debería ser un requisito, porque luego al final cada uno tiene su modo de ver la vida, sus cosas, pero saber observar la vida es fundamental para ser escritor. Tú necesitas saber por qué una persona siente esto y necesitas entender lo que tú decías, esa inteligencia emocional. Entonces, saber observar bien ya te da mucho como escritor, porque puedes ver cosas que otros no ven. Dices que se necesita ser disciplinado, trabajador, buscar, digamos, lectores, hacer esa tarea empresarial. Cuéntanos un día tuyo normal en tu vida. Un día mío normal se basa en escribir, y luego al final el proceso que nadie ve de escritura, que es el que se creen, a lo mejor porque lo romantizan, es pensar en qué escribir. Tú cuando tienes, ahora mismo yo me abrí el portal porque necesitaba practicar mi escritura, y al final digo, bueno, escribir periódicamente es lo que mejor me va a ayudar. Si no puedo hacerlo en ningún medio, no puedo hacerlo en ningún sitio porque no se puede entrar o es muy difícil y tal, pues lo mejor es que me lo busque yo y lo haga yo. Y bueno, y así pues a lo mejor quizás también pueda conseguir lectores que vayan interesándose por mi trabajo. Y mi trabajo es pensar, y yo por ejemplo estoy a lo mejor toda la semana pensando en qué puedo escribir, cómo lo compongo, voy haciendo anotaciones. Y luego también, pues eso también, la escritura también requiere, por ejemplo, cuando he estado trabajando por algún libro, para algún relato que me interesa, requiere una labor de documentación, que eso también es lo que debe hacer un buen escritor, saber documentarse, saber buscar las fuentes, lo que le pueda ayudar, y eso es lo que quizás se disfrute más que el proceso de escritura, porque al final escribir es pensar historias que a ti te gustaría leer. Y entonces, pues, lo bonito es imaginársela, buscar las cosas, pues mira, y conforme vas descubriendo cosas, descubres otras que te gustan más, y dices, ostras, esto se puede enlazar con esto. Y al final es eso, mi día a día se basa en pensar en qué escribir, escribirlo y documentarme bien cuando ya sé lo que quiero escribir.
Dices que tienes un portal, tu portal se llama Guardando Termópilas, que está en acceso en la red para todo el mundo, acceso gratis, libre. gratis. ¿Y por qué se llama Guardando Termópilas? Pues eso me vino casi como las leyendas que cuentan los escritores de una inspiración divina, porque me fui de viaje por Grecia y en una narración que estaba haciendo la guía de algún monumento que vimos, no sé exactamente cuál fue, dijo que los griegos tienen una expresión que se llama Guardando Termópilas, y esa expresión es para cuando hacen referencia a alguien que está luchando por algo, que es una causa que es justa, pero ya está perdida. Entonces, mis amigos siempre me habían recomendado, mira, es que te tienes que hacer un blog, una newsletter, algo donde te puedas escribir, porque yo seguro que le gusta a la gente, tal. Entonces ese anhelo ya estaba ahí de querer crearme un blog. Pero cuando me vino la expresión griega Guardando Termópilas, dije, este es el nombre. Y al final pues me creé el logotipo, así una cosa básica con los conocimientos escasos. Sí, es una expresión griega que hace referencia a alguien que lucha por una causa justa, pero que ya está perdida. Que de antemano sabe que va a luchar, pero que no lo va a conseguir. Pues básicamente como los guerreros de las Termópilas. Sabían que iban a morir, pero aún así lo hicieron. Es decir, alguien tiene que hacerlo. Y como se dice, que aunque el malo te mate, pónselo difícil. Qué bueno. Top de las 5 obras de la literatura. Si tuviésemos una biblioteca donde estuviesen ahí condensadas todas las obras de la literatura universal de todos los tiempos, ¿qué 5 obras salvarías tú? Tengo dos. De una quemadura. Dos clarísimas que creo que tienen que estar en cualquier futuro posible de la humanidad, tienen que estar esas dos obras. Una, La República de Platón, y otra, La Divina Comedia de Dante. ¿Qué sería el top 2? Esas dos obras tienen que estar en cualquier... y creo que son República de Platón y La Divina Comedia de Dante. Esas dos tienen que estar en cualquier biblioteca. Y creo que es lo que le ha permitido a la sociedad avanzar. Y otras 3 siguientes. Y las otras 3 ya son en base a mis gustos personales, que yo salvaría, o si se estuviese quemando mi casa, cogería. Que son El amor a los tiempos del cólera, por lo que significó para mí. Otra, El Asirio, de Nicholas Gill, que me gustó mucho porque es una novela de aventura, que es lo que se parece, es la aventura que a mí me hubiese gustado leer cuando era pequeño. Y luego otra que todo el nombre es de un escritor japonés que se llama Kyoichi Katayama, y se llama la novela Un grito de amor desde el centro del mundo. No he tenido el placer de leer una cosa más bella que esa. Cuéntanos un poco de qué va. Es una historia de amor trágico que acaba mal, pero no hay que centrarse en eso, sino en la belleza con lo que lo cuenta. Yo he estado leyendo ese libro y no soy de llorar, y he llorado como un niño pequeño. Ese libro me ha hecho llorar como ninguno, y siempre desde que lo leí, es una belleza, una escritura japonesa como son ellos, y la verdad es que la belleza que cuentan en esa amargura, en ese amor trágico, es lo que hace el libro completamente imprescindible para mí. ¿Encuentras mucha diferencia entre la literatura occidental y la oriental? Sí. Yo de hecho creo, por lo que he ido investigando con mis lecturas y mi escritura, que la escritura japonesa se asemeja más a mi forma de escribir, porque intentan mostrar cosas, pero no lo muestran. Es como la película del último samurái, de Tom Cruise y Ken Watanabe. Esa escritura, esa película es lo que yo algún día aspiraría a escribir, porque me gusta mucho, me parece que tiene una sensibilidad, una profundidad que otras cosas, y creo que eso, por lo que yo he podido leer, he leído las novelas, he leído varios escritores occidentales, orientales, y creo que eso es algo que solo está al alcance de la literatura japonesa, por lo menos la que yo he leído. Entonces, eso es lo que busco y lo que aspiro, tener esa sensibilidad, esa capacidad de poder transmitir simplemente mostrando cosas, muy pocas cosas, pero... ¿Cómo es tu forma de escribir, Jorge? No. ¿Cómo describirías? Esa es casi más difícil que quién es Jorge. Pues. No pasa nada, lo que se te venga. No lo sé, lo único que intento es escribir
con la mayor honestidad que puedo. De hecho, yo creo que se me nota cuando soy honesto en mi escritura o cuando intento ser otra cosa. Entonces, en base a eso, escribí en el portal una cosa que era una especie como de reportaje sobre cómo los videojuegos y la historia de los videojuegos ya van superando incluso a las películas y a los libros. Y creía que iba a tener más éxito, pero no tuvo éxito. Y luego, sin embargo, cuando hablé de mis profesores, gustó más. Y al final, yo creo que mi escritura lo que intenta es ser honesto, y de hecho eso, intentar alcanzar esa sensibilidad esa sensibilidad que hay en la literatura japonesa. Yo, la verdad es que me gustaría escribir algo tan sensible que lo tocase y casi se desvaneciese. Eso es lo que yo aspiraría a escribir. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso ya es otra historia. Eso ya es otro cuento, sí, pero digamos, la aspiración que tienes es de una escritura más clásica en los términos de la búsqueda de la belleza, del bien, la verdad, ¿no? Yo, al final, sí, eso es completamente cierto, porque mis maestros son los escritores clásicos. ¿Cuáles son tus maestros? ¿En quién te inspiras, Jorge? ¿Mis maestros? ¿En quién? Quitando ¿Qué los autores clásicos, tienes tus referentes? por una parte están los autores clásicos, Homero, Jenofonte, Tucídides, Heródoto. Esos para mí son una cosa que hay que leerse, hay que saber de ellos y hay que aprender. Porque están ahí, y eso es cada vez precisamente uno de los problemas, que cada vez menos gente los tiene como referentes. Vamos a hacer otro top 5 de escritores clásicos. Si tuvieras que recomendarle a un joven, estos escritores te los tienes que leer sí o sí, ¿cuáles le recomendarías? Homero, Ovidio y Jenofonte. Los otros dos ya los dejo como que cada uno escoja eso, pero esos tres los considero imprescindibles. Homero, por supuesto. Ovidio, la Eneida, que es una maravilla. ¿Y Jenofonte? No, Ovidio no, era Virgilio. Ovidio es otro, Virgilio, la Eneida, Virgilio. Que ya no tiene tanta... Pero Ovidio también está bien para leerlo, así que podemos ponerlo. Virgilio, la Eneida, que ya tantas lecturas que ya uno se va de madre. Y luego también recomendaría, bueno, la que he dicho de Jenofonte, porque Jenofonte, la Nábasi, además precisamente me leí un libro de un escritor que hablaba precisamente de esa expedición de Jenofonte. Y ya me había leído antes la Nábasi, y cuando te lees la Nábasi es que ya no puedes otra cosa que maravillarte. Pero mi maestro, siempre los consideraré, han sido García Márquez, Vargas Llosa, además que yo no los puedo dividir, van unidos de la mano, porque esos son mis maestros pontificios, y Haruki Murakami. Esos son mis tres maestros. Haruki Murakami lo has nombrado un par de veces ya. Cuéntanos un poco de él, de su obra, en qué te inspira, qué consigues extraer de su... Es que me parece que Murakami precisamente lo considera un autor sobrevalorado, pero a mí me gusta porque escribe de un modo que me parece muy ameno, se hace fácil de leer. Luego también, claro, hay que tener en cuenta que las traducciones pues, pueden perderse por el camino, cosas que él escriba de un modo u otro, pero a mí me gusta cómo escribe, o por lo menos lo que me llega del que escribe. Y ya te dije, me gusta su forma de pensar, porque ahora muchas veces hay mucho colegueo y entre escritores hay mucho intentar seguir a uno y a otro. Y me gustó una cosa que dijo de que él, en base a la experiencia de Murakami, considera que un escritor no puede ser amigo de otro escritor, porque siempre hay mucha rivalidad, y yo creo que eso, pues bueno, ahora mismo, en estos momentos, al final, los escritores y otros escritores pues, pueden ser amigos, bueno, quizás sí, pero es difícil porque hay mucha rivalidad, como en el periodismo, hay muchas cosas y cada uno busca contar una noticia y al final es así, pero su experiencia, su forma de pensar es lo que a mí más me gusta. Yo me guío más por cómo piensa una persona que por cómo escribe. ¿Este autor es coreano, japonés? Japonés. Y me gusta eso, me gustó su forma de... ¿Algún título suyo?
Pues, ¿se puede recomendar? Sí, a mí por ahora la que he leído que más me gusta es Tokyo Blues. Tokyo Blues. Me gusta de Murakami, me gustó mucho porque me la leí en un momento que ya uno tiene la nostalgia de la juventud, aunque no soy todavía demasiado viejo, pero bueno. Pero me recordó pues un poco a eso, a mi adolescencia, a mis 18, 21 años, los que yo salía con mis amigos y tenía amores contrariados. Sí, y me recomendó un poco esa y me gustó mucho, me gustó bastante, la verdad, y me sentí pues eso. Al final cada uno le gusta lo que se siente un poco identificado y lo que puede reconocer. Y luego hablaste de García Márquez y también nos dices Vargas Llosa, ¿no? Como otro de los grandes autores que a ti te inspiran y te sirven, es un referente para ti. ¿Qué encuentras en Vargas Llosa diferente al resto? Pues Vargas Llosa hace un ejercicio narrativo muy bueno. Yo siempre lo he dicho, siempre se ha comentado, pero yo creo que Vargas Llosa escribe mejor que García Márquez en términos técnicos de escritura. Sin embargo, García Márquez tiene una cosa que es un genio que nadie puede hacer lo que hace García Márquez. Entonces, cada uno tiene su cosa. A mí Vargas Llosa, cómo construye las novelas, cómo Conversación en la Catedral, por ejemplo, es una obra de un libro maravilloso, es una cosa que cualquiera querría escribir y lo hace de una forma muy... Claro, yo al principio no tenía la capacidad no tenía la capacidad técnica para entender cómo estaba construida la obra y demás, y ya cuando uno lo relee ya con los conocimientos que da la práctica, la experiencia, pues ya entiende y dice, ostras, que esto es una cosa que es difícil de hacer. Y García Márquez, pues eso, más que precisamente el año pasado, no este año prácticamente, se dio una cosa que es muy difícil, que es que García Márquez publicó una novela póstuma, Vargas Llosa también publicó novela y Haruki Murakami también publicó una nueva novela. Entonces pude leer a los tres ya con los años que tengo y la experiencia que tengo. Entonces ya ahí vi y dije, mira, de este me gusta tal, este me gusta tal. Sin embargo, el paso del tiempo, pues al final siempre hace a los aprendices muy ingratos. Al final lo que descubres es que, aunque sean tus maestros y los reverencies, tienes que distanciarte de ellos, porque es muy peligroso querer imitar a tus maestros. Tú al final tienes que encontrar tu propio estilo y saber quién eres en base a las enseñanzas que te han dado. Y escritores sobrevalorados, porque en cualquier mundo, en cualquier ámbito, psiquiatría, psicología, literatura, pintura, no digamos, siempre hay, como tenemos como en la conciencia colectiva o en el imaginario colectivo, una serie de, bueno, pues de pioneros, de referentes, ¿no? En esos campos. Luego, sin embargo, cuando rascamos un poco o le preguntas a gente de esos campos, pues bueno, te dicen que no es para tanto, que quizás están sobrevalorados o sobreestimados. Pues precisamente ahí lo que he comentado anteriormente es el ejemplo perfecto. Los libros de Murakami, Vargas Llosa y García Márquez han perdido ya, al final que una cosa esté sobrevalorada es tú quien lo decide, porque yo esos libros ya los leí con los conocimientos que tengo y vi que no eran lo que era anteriormente. Entonces, eran ellos que ya no lo creo, pero bueno, eran ellos que ya no tenían la frescura con la que escribía, o era yo que ya había cambiado. Nadie lo puede decir, pero para mí pues ya no era lo mismo. Ayer por la noche precisamente terminé un libro que desde que lo vi en una librería en tercero de carrera me quería leer, pero al final con el tiempo lo va olvidando y al final no era lo que yo esperaba. Entonces eso es sobrevalorado. ¿Quién sabe? Sí, pues puede que yo sea el que lo haya sobreestimado porque ya tenía el anhelo de querer leerlo simplemente porque me había gustado el título, que se llama La tarde de un escritor, de Peter Hanke. Entonces, es difícil. Ahora sí creo que hay muchos escritores que han ganado premios, que a lo mejor no son tan buenos, pero eso cada uno pues, es su opinión, su forma, uno, precisamente lo que te he dicho antes, Murakami mucha gente piensa que está sobrevalorado y a mí me gusta. Entonces, cada uno al final hace a su autor. Es un criterio subjetivo y cada uno pues decide lo que le gusta y lo que no, y lo que piensa que está bien y lo que no. Normalmente cuando nos acercamos a la literatura, los temas se repiten muchas veces,
porque bueno, son temas consustanciales al ser humano, son como elementos antropológicos invariables que están en nuestro ser, pues el amor, la pasión, la venganza, la ira. Lo que hace al ser humano. Exactamente. Y yo te quería preguntar, ¿qué grandes temas son o qué temas son los que podemos encontrar en tus escritos, Jorge? Pues... ¿Sobre qué te gusta más escribir? Sobre todo, no tengo un tema así, intento lo que te comenté con García Márquez, intento que a pesar de saber que este es un mundo hostil para muchos y que a veces es maravilloso, pues intento ofrecer esa esperanza, esa forma de decir, oye mira, sí, el mundo muchas veces es un cabrón, pero también tiene esto. Entonces yo quiero que tú te fijes en esto. Y nada es lo que intento transmitir. Intento transmitir que a pesar de que hay gente mala, también hay gente buena que te ayuda. Intento transmitir pues que eso. Y también, sobre todo, lo que intento transmitir es que la gente no se olvide del mundo clásico, porque si hemos llegado hasta aquí es por ello. Entonces nosotros estamos aquí porque unos guerreros de hace no sé cuántos años, no sé cuántos siglos, lucharon contra los persas para intentar defender sus ideales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual que otros muchos han hecho muchas cosas por nosotros y hay que tenerlas en cuenta. Y oye, si están ahí y han sido clásicos es por algo. La verdad es que cuando hablo contigo y nada más que el título, guardando termópicas de tu newsletter del portal, o cuando empiezas a hablar de los autores clásicos, se te ve que te fascina, ¿no? Eso me dicen, mi amigo, que cuando... ¿Qué encuentras ahí que no se encuentra ahora? Pues encuentro una facilidad para entender lo que siente el ser humano que no se encuentra hoy día. Encuentro una fascinación quizá por el mundo antiguo y es decir, cómo esas cosas que ellos pensaban, esas cosas que tenían en mente, cómo es posible que en una civilización tan antigua, tan poco avanzada comparándola con la de ahora, se podía hacer. Tú viajas a Grecia y ves las ruinas de los templos, ves la fascinación y eso a mí personalmente no hace otra cosa que fascinarme. Entonces escribir de ellos es también como reconocer lo que me han dado a mí, lo que a mí yo, sin la Ilíada, tengo que reconocer que me la leí con 18 años. Es probable que no entendiese lo que ahora a lo mejor podría entender de la escritura, pero a mí me fascinó y eso yo considero que eso tiene que estar, debe estar presente en cualquier persona que sea o quiera ser escritor o quiera dedicarse a contar historias o simplemente aunque quiera ser periodista también tiene que leerse eso porque es de donde venimos, lo que ha dado la historia, el don que tiene y no deben perderse y eso es lo que a mí me gusta y eso también intento transmitirlo en muchos escritos. Se ve que has leído muchísimo. ¿No te parece, Jorge, que hoy día algunos escritores o no sé, periodistas incluso también o contadores de historias han escrito más que han leído? Sí, pero eso al final cualquier persona que sea, ya no sea simplemente que se dedique a escribir, sino que sea un gran lector, sabe que no va a leer nunca, jamás en la vida no va a haber tiempo posible para leer todo lo que quisiera. A mí me pasa, no voy a poder leer todo lo que quiero, de hecho ya se me acumulan los libros, antes que compraba los libros simplemente uno por uno y conforme lo leía iba y me compraba otro, pero ya llega un momento en el que como lector necesitas más libros, simplemente para saber que los puedas leer en el momento en el que quieras. Y eso lo decía también mi profesor de guión, que ya cuando has leído tantas historias, has leído tantas cosas, lo que al final busca es algo que te sorprenda, ya más o menos con los conocimientos que tienes, ya no como escritor, sino como lector, sabes más o menos lo que puede pasar, lo que va a ocurrir, qué le va a pasar al protagonista, y lo que buscas es cosas que te saquen de eso, que te saquen de esa certeza que tienes de lo que va a ocurrir, cuando ves que, oye, al final no ha pasado esto, y ya te ha sorprendido, pues ya, en esos términos ya consideras que ha sido una buena lectura. ¿Cómo ves el panorama de la literatura en la actualidad? Y una pregunta que casi va aparejada con la que te hago, el futuro de la literatura.
Pues creo que la literatura ahora mismo tiene unos grandes desafíos muy fuertes, porque ya empezó ya a correr el riesgo que tuvo el periodismo, que es contagiarse de las redes sociales. Pero ya la irrupción de la inteligencia artificial hace muy fácil que se puedan componer historias. Entonces, tiene unos desafíos que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, pero si hay autores y escritores que mantengan la esencia de lo que es la literatura, que al final es un proceso que permita a ti mismo y a los lectores descubrir cómo es el mundo y que lo explique, en cierto modo, para que lo puedan entender, para que se puedan identificar con los sentimientos, pues así, al final hay muchos libros que ya empiezan a reflejar cosas que no se veían, como videojuegos, nombres de videojuegos, redes sociales. También el otro día leí un libro que ponía dentro de la historia, ponía cosas de redes sociales como post de Instagram. Entonces, es un futuro que nadie sabe lo que va a pasar, pero que puede ser muy negativo si se contagia de las redes sociales y de lo que es la inteligencia artificial. Al final, se pierde el factor humano. Exactamente, si tú al final ahora tú puedes componer una historia, o basta simplemente con buscar qué es lo que más interesa a la gente: autoayuda, esoterismo, filosofía. Y una base a eso máquina te va a decir, tú te vas a la aplicación en la que yo leo y lo que más leído es cómo ganar dinero con la newsletter, cómo ser emprendedor, cómo hacerte millonario en tan solo un clic. Entonces, la gente busca conocerse a sí misma y que le digan cómo debe afrontar las cosas, cómo debe afrontar la pérdida, cómo debe afrontar que un amigo se pelee. Cosas, digamos, problemas de la vida cotidiana. Y al final, la única cosa que mejor explica eso es un buen libro, una buena historia. Eso te lo va a explicar todo de una forma mucho más magistral. Pero no crees de alguna manera también, opinión personal, sí, totalmente, no, es decir, que por muchísimo que avance la tecnología, inteligencia artificial, que prácticamente te puede escribir un libro y no sabes quién lo ha hecho, si lo ha hecho un hombre, una máquina, si lo ha hecho, es decir, porque son millones de datos, de algoritmos que lo deja plasmado. Pero no crees de alguna manera que el alma del humano, el artesano, lo artesano del ser humano, la profundidad que puede evocar un ser humano, siempre se va a ver, se puede reflejar, se puede identificar, se puede decir que eso siempre va a perdurar. Sí, eso está clarísimo. Es decir, pongamos el ejemplo de cocina, es decir, puede haber unas cocinas industriales, tú vas al supermercado, no tienes ni que cocinar porque los platos están preparados. Pero siempre el buen cocinero artesano que hace las recetas con amor, busca los ingredientes adecuados, se rompe la cabeza buscando un plato sabroso, al final siempre de alguna manera triunfa. Puede pasar lo mismo con el escritor. Eso, lo humano siempre va a triunfar sobre la máquina. La pregunta no es esa, sino la pregunta es, ¿le seguirá a la gente interesando lo humano? Ahí es donde está realmente la clave. Y el problema es que no lo sabemos. Puede que sí y puede que no. Ahí es donde va a estar la cuestión de todo, si le seguirá interesando lo humano. Esa es la pregunta, sí señor. Mira, los escritores, los artistas normalmente emiten sus opiniones políticas y denuncian situaciones, tienen su visión político-social del mundo. ¿Cómo ves tú el panorama político en la actualidad? ¿Hasta dónde quieras decir? Nefasto. Pero eso no lo digo yo, eso ya lo decía Platón. Tiene que gobernar un sabio. Si no gobierna un sabio, corremos el riesgo de crear una sociedad mediocre. Entonces, yo todavía no he visto que gobierne ningún sabio, y estaría bien. Pero si no gobiernan sabios, pues no tenemos nunca eso. Estoy muy de acuerdo contigo, es decir, creemos que muchas veces son una de las cosas que se dice socialmente, pues que la gente disfrute lo votado, o tenemos los políticos que nos merecemos, pero no es un poco de revés. Al final la gente estamos en nuestros trabajos, al final la gente estamos en conseguir pues un sustento, en vivir por mejor, en dar una buena vida a nuestros hijos, pero tampoco tenemos la información, o no tenemos el tiempo, no tenemos la paciencia, las ganas, y al final son las élites las que nos configuran de una manera o de otra.
Es decir, el sabio es el que, si hubiese unos gobernantes, digamos, a nivel general, no hablo de España, sino a nivel general, con mayor capacidad o con mayor liderazgo, con mayor entidad moral, ¿no sería el pueblo también más elevado? El problema de la política general en el mundo es que los políticos han perdido la perspectiva de para quién trabajan y los ciudadanos han perdido la perspectiva de a quién tienen que mandar. Entonces, si el político no piensa que trabaja para el pueblo, pues se piensa que puede hacer a su antojo. Pero si el ciudadano también no le recuerda al político que trabaja para él, pues ya tenemos el conflicto que tenemos. Y de todos modos también los ciudadanos nos hemos desentendido de la política de un modo como pensando que es algo simplemente como quien va a recoger flores por el campo, ¿no? Y la política es mucho más que eso. Lo que no se puede... Hay como un desapego, ¿no? Exactamente. Lo que no se puede pretender es que se pierda la esencia de lo que es la política. La política es gobernar para el pueblo. Y el problema es que sé que eso ya lo dijo Platón antes que yo, que tiene que gobernar un sabio. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora el sabio no querría meterse en política. La cultura de la cancelación, Jorge. Es decir, se supone que vivimos en sociedades democráticas, sociedades libres, que podamos decir lo que queramos, pero sin embargo vemos que no termina de ser así. No hay una censura oficial, una censura legislativa, leyes que te limiten la libertad de expresión, pero sí a nivel de facto, a nivel social o a nivel político, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque una parte u otra parte de la sociedad, en función a quien se sienta, la parte que se sienta agraviada, automáticamente quiere eliminarte civilmente, quiere... Sí, un asesinato social. No sé cómo se lleva eso a la hora de la expresión literaria. Hombre, sí marca un poco tu escritura, porque al final lo que consiguen con eso es que tú no quieras escribir sobre política, no quieras escribir sobre cualquier cosa que se pueda considerar hostil para la gente que te pueda leer. Pero eso ya te lleva a la autocensura que están sufriendo muchos escritores y es algo que al fin todos somos conscientes de eso, pero todo el problema de eso es querer querer una cosa que es humana y que es un sentimiento que nunca va a cambiar, es querer tener la superioridad moral ante el que es diferente. Y eso es un problema, porque al final estás intentando hacer que una persona no piense lo que es. Yo creo que una opinión, siempre que sea desde el punto de vista del respeto y que no ofenda a gente... Ahora, es cierto que hay límites que no hay que sobrepasar, como hacer a alguien que se sienta mal o decirle, mira, eres un hijo de puta. Si se expresa bien, pues bueno, puede ser, pero es que la cultura de la cancelación o querer yo creo que el problema más grave de eso es querer autocensurarte. Las opiniones están libres, ahí está, es decir, puedes opinar de una cosa, de otra, pero que sea de forma libre, que no te intenten callar y sobre todo que no te intenten autocensurar, porque eso al final, como escritor o como... El problema es que las redes sociales han permitido que opine mucho el mundo y lo que antes era una opinión que era simplemente una locura, pues ahora todo el mundo puede leerla, todo el mundo puede identificarse con ella y eso ya es una cosa, por eso digo que es un terreno peligroso todo lo que estamos planteando como sociedad. Es repaladizo todo. Porque es que no hay las culturas han podido avanzar porque han tenido un referente. Oye, esto ha fallado a esto, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y ahora mismo no tenemos un referente porque estamos en un terreno que no hemos pisado nunca. Entonces, eso crea pues esa cultura de la cancelación, que viva menos libre que antes porque no puede opinar de cosas, pero también creo que ahora hay una necesidad de opinar que no tendría que estar. No hay que opinar de todo. Si no sabes de un tema, pues cállate y ya está. Y si te interesa el tema, culturízate, léete un libro, aprende, habla con expertos, lo que sea, y documéntate. Y ya con eso, con esas bases que tengas, opina. Pero querer opinar sin saber es tenemos una necesidad, nos pasa de opinar sin saber lo que se está al final es como lo que estaba en el diario de pequeño. Que escribe en el diario y ese diario lo que pasa es que en vez de ser privado es público.
¿Qué estás escribiendo ahora, Jorge? Por ahora mismo estoy escribiendo varios relatos y estoy intentando corregir unos antiguos que tengo cuando yo me presentaba a concursos literarios y estoy intentando reunirlos para ver qué se puede hacer con eso, si se puede publicar o no. Y bueno, tengo ideas de varios libros, pero eso ya habrá que esperar a que lo escriba para poder saber. ¿No quieres hablar un poco más de algún proyecto de futuro? Sí, bueno, es publicar, intentar publicar. Al final la meta de mi futuro es intentar publicar un libro. Yo tengo mi documentación preparada y demás, y lo único que me queda es escribirlo. Pero... ¿Más o menos tienes fechas o algo de...? No me quiero poner algo fechas. aproximado? Tengo varios proyectos. También no sé al final si el portal lo convertiré en un medio un poco más amplio del que hablar de varias cosas, que no sea simplemente una columna de opinión para yo poder hablar es decir, poder tratar otros temas más profundos. No lo sé, es que al final es donde el destino te lleve. El único proyecto de futuro certero es que voy a escribir. ¿Dónde te podemos seguir? En Guardando Termópila. Guardando Termópila, ahí escribo cada... Una web, Guardando Termópila. guardandotermópila.substack.com. Pero vamos, que pone Guardando Termópila en el buscador y ya seguro que te sale. Vale, luego lo escribimos de todas maneras en el vídeo que vale, se vea. Y ahí pues cada 2 semanas publico una pequeña columna en la que hablo de varias cosas, de lo que me apetezca esa semana. Pues muchísimas gracias, macho. Un placer. Un placer, Jorge. Un placer estar aquí. Bueno, si gustó la entrevista, si te gustó el contenido, por favor, darle a like, suscríbete al canal, dale a la campanilla de avisos y deja tu comentario.